Hola a todos y bienvenidos al podcast La Caza de Brujas. Hoy nos adentraremos en uno de los episodios más oscuros de la historia, la caza de brujas en la Edad Media. Un periodo marcado por el miedo, la superstición y la persecución de miles de personas acusadas injustamente de brujería. ¿Por qué se acusaba a alguien de ser brujo o bruja? ¿Cuáles eran los castigos más crueles? ¿Y cómo terminó esta ola de terror? Acompáñanos en este viaje por el pasado para descubrirlo. Soy Berisa Saldívar y juntos exploraremos este impactante capítulo de la historia. Comenzamos. Durante la Edad Media, el oscurantismo fue un periodo caracterizado por falta de acceso al conocimiento y el dominio de la Iglesia sobre la sociedad. El miedo religioso llevó a creer que cualquier fenómeno inexplicable podía ser obra del diablo, lo que facilitó la persecución de supuestas brujas. La caza de brujas dejó una huella profunda en la sociedad. No solo resultó la muerte de miles de personas inocentes, sino que también creó un ambiente de paranoia y desconfianza. Estas persecuciones fortalecieron el control de instituciones religiosas y políticas sobre la población, y también frenaron el avance del pensamiento científico y racional durante siglos. Con el tiempo, la superación de estas creencias irracionales ayudó a consolidar la ilustración y el desarrollo del pensamiento crítico en la sociedad moderna. Durante la Edad Media y el periodo del oscurantismo, muchas personas fueron acusadas de brujería. Estas acusaciones llevaron a miles de personas, principalmente mujeres, a ser torturadas y ejecutadas de forma cruel. Las razones principales por las que se acusaba a alguien era principalmente el miedo religioso y algunas sectas cristianas que creían que las brujas hacían pactos con el diablo para poder obtener poderes malignos. Se promovió la idea de que había una lucha entre el bien y el mal. La crisis y búsqueda de culpables, las hambrunas, epidemias, las guerras, etc., eran comunes en la Edad Media. Pero la gente no entendía las causas reales de estos problemas y buscaban culpables. Y las brujas, pues, era una explicación fácil. Muchas acusaciones eran simplemente por venganza o envidia. Las mujeres con conocimientos científicos, las que practicaban medicina natural o eran parteras, eran vistas con desconfianza, pues se pensaba que sus remedios eran brujería. Las personas que no encajaban en la sociedad eran sospechosas. Esto incluía a las mujeres que vivían solas, a las personas que presentaban alguna discapacidad o enfermedad mental, y también la gente con conocimientos científicos. Un claro ejemplo fue Galileo Galilei. Fue acusado de herejía, aunque no de brujería, por sus descubrimientos, porque desafiaba la visión religiosa del mundo. Claro que esto trae consigo castigos crueles. Por ejemplo, tenemos la prueba del agua o juicio por agua. Consistía en atar a la acusada y se lanzaba a un río o a un lago. Si flotaba, era una bruja y la ejecutaban. Si se hundía, era inocente, pero muchas veces morían ahogadas. Una de las curiosidades es que se creía que el agua pura rechaza a las brujas y por eso flotaban. La silla de brujas era un asiento de hierro con clavos o púas. Las acusadas eran atadas y sentadas allí mientras se les hacía confesar. También a las víctimas se les obligaba a caminar sobre brasas. Las víctimas caminaban descalzas sobre carbón ardiente. Si se quemaban, eran culpables, algo inevitable, y si no, pues era inocente. El aplastamiento con piedra. Acá se colocaban piedras pesadas sobre el pecho de las acusadas hasta que confesara o muriera. También el cepo de brujas, que era un collar de metal con púas en el interior que les impedían hablar o dormir. La tortura del estiramiento. Se ataba a la víctima de manos y pies y se tiraba en direcciones opuestas hasta que los huesos se dislocaban.
Y por último, la más conocida, la quema en la hoguera, uno de los castigos más conocidos, pues se creía que el fuego purificaba el alma. En algunos países como Inglaterra, las brujas eran ahorcadas en vez de ser quemadas. ¿Por qué existía tanta persecución? Habían tres aspectos: el miedo religioso, el control social y la crisis y paranoia. En el miedo religioso, pues se pensaba que el diablo tenía brujas como sirvientes. En el control social, muchas acusaciones eran contra mujeres sabias, curanderas o independientes. Y en las crisis, pues las enfermedades, las hambrunas y guerras pues llevaban a buscar culpables. Esta ola de terror sobre el fin de la caza de brujas, la ilustración y el pensamiento racional ayudaron a acabar con las persecuciones. También los cambios en las leyes y el descubrimiento de fraudes en los juicios y las últimas ejecuciones y reflexión sobre este oscuro periodo histórico. La caza de brujas dejó una huella profunda en la historia, demostrando cómo el miedo y la ignorancia pueden llevar a la injusticia. Aunque ya no se persiguen a las brujas, el miedo a lo desconocido sigue existiendo en otras formas de discriminación y persecución en el mundo actual. La caza de brujas en la Edad Media pues fue una de las mayores muestras de cómo el miedo, la ignorancia y la manipulación religiosa pueden llevar a la persecución injusta de miles de personas. Durante siglos se creía que las brujas hacían pactos con el diablo y eran responsables de desgracias como enfermedades, hambrunas, y muchas acusaciones surgían por envidia, conflictos personales o simplemente por ser diferentes. Los métodos de identificación y castigo eran crueles y absurdos, desde pruebas con agua hasta la quema en la hoguera. Con el paso del tiempo, la ilustración y el pensamiento racional pusieron fin a estas persecuciones, dejando como lección la importancia de la educación, el pensamiento crítico y la lucha contra la intolerancia. Aún hoy, el miedo a lo desconocido sigue manifestándose en distintas formas de discriminación, por lo que es crucial recordar la historia para no repetir sus errores. Invito a los oyentes a reflexionar sobre este tema y a seguir explorando la historia. Agradezco a todos por acompañarnos en este episodio. Esperamos que les haya resultado interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hasta luego, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.